Basado en la clase anterior, entonces, todo lo que era la definición de corriente eléctrica, del río, del flujo de electrones que debe pasar por un material conductor, vamos a ver el día de hoy la definición de resistencia eléctrica, ¿sí? La resistencia nosotros le vamos a entender como la dificultad del movimiento de electrones, tal como dice la presentación. ¿Y qué significa eso? Que va a ser el camino, ¿sí? Como ustedes ven aquí en la pantalla, ¿no? El camino se va a hacer mucho más pequeño, ¿sí? O va a ser una dificultad directamente, tal como dice la definición, para que los electrones puedan pasar. ¿Qué significa? Que va a pasar menos corriente, ¿sí? En este caso, miren, no den cuenta que esto es un río, ¿sí? Y está pasando cierta cantidad de agua. Si el río, el camino del río, ¿sí?, se acorta, ¿sí?, el agua que pasa por ahí también se va a cortar, ¿sí? Lo mismo pasa en la corriente eléctrica, ¿sí? Si dentro de un un material conductor están pasando electrones, en este caso están pasando 3 electrones por este camino, ¿sí? Una vez que se acaba de angostar más, ¿sí?, el espacio por donde ellos estaban transitando, únicamente deja pasar un electrón, ¿sí? Entonces, la definición de resistencia eléctrica es esa, que nosotros vamos a hacer que los electrones tengan dificultad para pasar, ¿sí? Entonces, estos electrones que ya no pueden pasar, como les decía en la anterior clase, dentro de la energía, pues la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. En este caso se va a transformar en calor, ¿sí? Si algún rato hacemos ya directamente una clase de circuitos prácticos, ¿sí?, donde conectemos resistencias, conectemos una corriente eléctrica, baterías, pues nosotros vamos a poder mirar que mientras más corriente se le pone, en la resistencia se va a empezar a calentar más, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que toda la energía que se está disipando mediante la resistencia se divisa, ¿por qué? Por la parte de temperatura. Ya, eso como para que ustedes tengan conocimiento. Por eso incluso es que todos los elementos como computadoras, celulares, muchas de las veces también tienden a calentarse bastante. Es por este efecto de la resistencia eléctrica, que es ese efecto por temperatura. Bien, continuamos. La resistencia eléctrica tiene símbolos a utilizar, ¿sí? Nosotros los más utilizados, pueden llamar, o más que todos los símbolos generales hacia el nivel del sistema internacional, tenemos los dos que tenemos aquí, ¿sí? Ustedes pueden trabajar con cualquiera de los dos, pero de referencia, ¿sí?, para poder trabajar todos en un solo lenguaje, vamos a utilizar este término que está aquí, este símbolo, ¿sí? Este símbolo como un resorte que nosotros ocupábamos ocupaban ustedes en anteriores clases de física, ¿sí? Nosotros ahora le vamos a poner como resistencia, ¿sí? Este es el símbolo. Cuando nosotros damos un símbolo como este dentro de nuestros ejercicios, pues significa que tenemos ahí una resistencia, o que el flujo de electrones tiene dificultad para pasar. Ahora, gracias a George Simmons, ¿sí?, este físico, aparte físico teórico, ¿no?, matemático alemán, fue el que investigó toda esta parte de la resistencia eléctrica, ¿sí?, y la resumió en la ley que tiene su propio nombre, la ley de Ohm. Y gracias a él, pues la resistencia, ¿sí?, la resistencia que nosotros estamos estudiando ahorita, tiene el símbolo que podemos ver aquí, que se lo considera como el símbolo de Ohm, ¿sí? Entonces, este símbolo representa directamente, como nosotros decíamos, si nosotros estamos hablando de distancias, ¿en qué se representaba? En metros, ¿cierto? Puede ser en kilómetros, puede ser en... ¿Qué más podemos nosotros hablar? En centímetros, en milímetros, ¿sí? De igual manera, la resistencia eléctrica se mide en ohms, ¿sí? Al igual que la corriente eléctrica se medía en amperios, ¿sí? Ahora nosotros vamos a decir que la resistencia eléctrica se va a medir en ohms. ¿Cuál fue la ley que este físico descubrió, o más que todo trabajó para nosotros poder analizar los circuitos? Es el que tenemos aquí en este triángulo que pues ustedes pueden ver, ¿sí? Este triángulo resume su fórmula que se llama la ley de Ohm, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el voltaje que nosotros tengamos es igual a la intensidad que ya estudiamos multiplicado por la resistencia, ¿sí? Entonces aquí están dos variables que ya hemos venido estudiando. La corriente eléctrica, que es la I que tenemos aquí, ¿sí? Esta corriente eléctrica ya la estudiamos, era el paso de electrones. Su representación es mediante amperios. La resistencia que tenemos aquí es la dificultad que tiene para pasar, ¿sí?, la resistividad, o cuando se angosta el camino de un río, y se mide en las unidades de ohms, ¿sí? Entonces el voltaje es igual a intensidad por resistencia, y es una ley fundamental de los circuitos, tanto en física como en otras asignaturas, ¿ya? Esta ley de Ohm, pues la siguiente clase vamos a introducirnos, ¿sí?, netamente ya a realizar ejercicios y la explicación directa de lo que me sirve a mí la ley de Ohm, ¿sí? Pero como introducción a esta ley de Ohm, se puede decir que simplemente el voltaje es igual
a la corriente eléctrica multiplicado por la resistencia, ¿no? Y aquí tenemos un gráfico. Nosotros vamos a acostumbrarnos a estos gráficos ya poco a poco, que son gráficos de circuitos eléctricos para poder hacer el diferente estudio, ¿sí? Hasta ahí, chicos. Tal vez tienen alguien alguna pregunta, algo tal vez no se entendió. Todo lo que sea con ley de Ohm y esta parte de circuitos no es muy complejo. Se va a poner un poco más complejo en la cuestión de cálculo cuando ya, si ven esta resistencia que tenemos aquí mediante este símbolo, si hay diferentes configuraciones. Puede ser, ya vamos a ver más adelante, que hay resistencias en paralelo, resistencias en serie y diferentes formas, ¿sí?, de nosotros acomodar esta resistencia. Ahí tenemos que hacer un análisis diferente, bueno, y es un poquito más complejo, pero es lo mismo, ley de Ohm, ¿sí? Todo a partir de esta ley. Es una sola fórmula, ¿no? Ya son menos fórmulas que la anterior vez. Ahora, nosotros el día de hoy, como les dije, ¿no? Nos importa estudiar y entender bien lo que es la resistencia, ¿sí? Como introducción ya les digo, vamos a ver ley de Ohm en la siguiente clase, pero lo que hoy nos interesa directamente es la resistencia, ¿sí? No se olviden. La resistencia es la dificultad del movimiento de electrones. Ahora, en los materiales, nosotros dijimos la anterior vez que hay materiales que dejan la conducción y materiales que no. ¿Cuáles son los materiales conductores? Casi la mayoría de metales, ¿sí? Y un ejemplo de un material que no permite la conducción, pues es la madera que tenemos aquí, ¿sí? O en este otro caso, por ejemplo, el plástico, el caucho, son materiales que no conducen electricidad. Ahora, de aquí sale la definición de resistencia o resistividad, ¿sí? Aparte de eso, hay materiales, ¿sí?, que aparte de que sí son conductores, aún tienen resistencia. ¿Qué significa? No existe un material 100% conductor, ¿sí? Simplemente conservan una cierta resistividad en sus componentes. Por ejemplo, yo les decía que uno de los mejores conductores tenemos el oro, tenemos la plata, pero sería muy caro hacer cables de oro o cables de plata que estén colgados en el tendido eléctrico, ¿sí? Por eso se utilizaba cables de cobre. Entonces, ¿cómo se ve cuál es más conductor que otro? Es por esta definición de resistividad, ¿sí? La resistividad, ¿cómo se entiende? La resistividad se va a entender ohms por metro, ¿sí? ¿Qué va a ser la resistividad? Todos los materiales van a tener resistividad, ¿sí? En este caso, si nosotros hablamos de la madera, ¿sí?, va a tener una resistividad muy alta, ¿sí? No va a dejar pasar ningún tipo de electrón. Puede venir un rayo de 10.000 voltios, un montón de energía, pero no va a permitir que traspase por él energía, ¿sí? En este caso, eso se dice que es totalmente, no es conductor, es aislante, ¿sí?, por este hecho de resistencia o resistividad. Ahora, esta resistividad, que es de la oposición del flujo de electrones, ¿sí?, nosotros tenemos esta ley que se llama la ley de Paulet, ¿sí? Pueden consultarla en internet si quieren profundizar más sobre este tema. Pero ¿qué va a hacer? Vamos a estudiar nosotros qué tan conductor es cada material o qué resistencia tiene material, ¿de acuerdo a qué? Uno, obviamente el material, ya les dije, pueden utilizar oro, pueden utilizar plata, pueden utilizar, en este caso, cobre, madera, ¿sí? Todos los materiales que ustedes se pueden imaginar tienen un tipo de resistividad, unos más altas que otros, ¿sí? Otro va a ser la longitud del cable, ¿sí? Aquí, a ver, se está ingresando Mateo ahorita. A ver, listo. Ya le uní. Por ejemplo, no sé si ustedes alguna vez han escuchado que no se puede conectar una extensión eléctrica de demasiados metros porque se baja el voltaje, ¿sí? Si no han escuchado, pues ya, como dato curioso, les dejo para el día de hoy, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, están haciendo una instalación o quieren conectar, por ejemplo, una regleta, ya con una extensión. Si ustedes conectan una extensión, por ejemplo, hablando en el colegio, desde la sala de profesores hasta las aulas de los cadetes en la escuela, ¿sí?, no me va a servir al 100%, incluso va a tener bajones de voltaje, porque es el cable demasiado largo, ¿sí? Como es demasiado largo, ¿sí?, no permite que toda la intensidad vaya, o toda la corriente llegue, ¿sí? Entonces se va a ir desgastando. Entonces es una variable, ¿sí? La longitud que nosotros tengamos el material o el cable es una variable para medir la resistencia. Otro, obviamente, el material, y otro se llama la área de sección transversal. ¿Qué me dice qué es la área de sección transversal para ustedes? ¿Qué se entiende por ese término? ¿Sí? El área de sección transversal es como un corte de un pedazo del todo de mortadela, ¿sí?, en pocas palabras, ¿sí?
Y si corto me queda en este caso aquí un círculo. Entonces, ¿qué nomás vamos a medir? El área que tenemos aquí de esta sección transversal, la longitud total de mi cable. Como les digo, si el cable es demasiado largo se va a perder, no va a poder conducir toda la electricidad que nosotros estamos insertando en este material conductor. La fórmula se resume en la siguiente, ¿sí? Para medir la resistencia es igual a esta constante, ¿sí? Que vamos a ver cómo se representa. Es una constante dada, así como teníamos la constante K en la ley de Coulomb. Aquí también tenemos una constante que ya viene dada, ¿sí? Dependiendo del material. Y tenemos la longitud directa de todo el material y el área transversal, ¿sí? ¿Hasta ahí preguntas? Tenemos una variable más, ¿sí? Normalmente, con este cálculo, ¿sí? De la resistencia, con la longitud, ¿sí? La constante y el área, nosotros ya podemos decir la resistencia directamente, ¿sí? Pero existe un factor más que no es muy utilizado, ¿sí? Porque la mayoría de cables siempre está a temperatura ambiente, ¿sí? Pero la temperatura, sí, es también un factor importante en esto de resistividad. Ya en las pruebas, si adelanto, no voy a tomar nada de esta parte de aumentar la temperatura, ¿no? Simplemente voy a tomarles de la resistencia, ¿sí? Pero para que sepan, dependiendo de la temperatura también cambia, ¿sí? Todos los factores físicos cambian de acuerdo a la temperatura. Por ejemplo, cuando ustedes están yendo, se van de paseo, ¿no? Salen de aquí de Quito ¿cómo se llama acá? Atacames, ¿no? No sé si alguna vez ustedes han visto que siempre se detienen para revisar el aire de las llantas, ¿sí? ¿Esto por qué pasa? Por efecto de la temperatura del ambiente y por la parte de presión, ¿sí? Entonces, como cambia la temperatura, cambia la presión y siempre hay que revisar porque puede ser que estén más bajas, ¿sí? Entonces, todo tiene diferentes factores en física, ¿sí? De igual manera, por ejemplo, cuando ustedes en cambio salen del paseo y que ya se fueron, vienen de Atacames hacia Quito, ¿sí? De igual manera, las llantas, si están demasiado infladas porque aumentó la presión, entonces ahí tienen ustedes de igual manera que revisar cuando estén llegando a su casa, pues de bajar el aire. En este caso, pues la temperatura a la que se encuentra el material va a importar bastante. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando ya, alguien tiene algún negocio que utiliza esas, o en sus casas tienen esas puertitas Lanford tal vez? ¿Nadie? Pero se han visto, ¿no es cierto?, de las puertas de metal, las metálicas ya. Esas puertas, cuando están todo el día frente al sol, ¿sí? Se vuelven, no se puede bajar, ¿sí? Prácticamente se atrancan la puerta ahí y Dios sabe cómo le bajamos. ¿Y por qué se da eso? Por efecto de que todo el día pasaron dados por el sol, ¿sí? Empezaron a cambiar su temperatura, se empiezan a expandir. Como se empieza a expandir, ¿sí? Al momento de bajar la lámpara, pues ya se arranca, nos salió, pensamos que se dañó y diferentes cosas. Por eso siempre las lámparas se suben en la mañana cuando no hay sol y en la noche o en la tarde cuando ya se acaba de ir, ¿sí? Entonces, la temperatura también es un factor bastante influyente en todo esto de los materiales y también va a influir aquí. En resumen, ¿cómo va a influir? Sí, la resistencia que nosotros ya calculamos, ¿sí? Que es esta, vamos a considerar como RO, ¿sí? Nosotros ya calculamos una resistencia aquí, con esta fórmula, ¿sí? Pero si me dice que la temperatura, ¿sí? Y no es temperatura ambiente, sino que está a 70 grados, ¿sí? Un cable está a 70 grados y por ahí pasa electricidad, vamos a poner esta fórmula. La resistencia calculada va a ser RO, ¿sí? Aquí tenemos otra constante llamada alfa. Esta constante ya vamos a ver que igual es un número dado. Y la variación de temperatura, ¿qué significa? Que si cambió de 30 grados a 70, la variación de 30 a 70 es 40 grados. Entonces aquí vamos a anotar 40 grados multiplicado por esta constante que ya nos viene dado, ¿sí? Y por la RO, que es mi resistencia inicial. Y me va a dar otra resistencia. Obviamente una resistencia mayor, ¿no? Al aumentar la temperatura también se aumenta la resistividad. Hasta ahí, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? Y creo que con eso ya